y del Espíritu Santo. Amén. Queremos todos los lunes ir compartiendo un rato de oración contemplativa. El lunes pasado rezamos el Rosario Guadalupano que Martín escribió hace unos cuantos años, cuando estaba allá en Moreno, cuando nos reuníamos en la casita de la hermana Lía. Y hoy queremos compartir otra forma de oración. La vida cristiana, Bernardo nos enseña que es una búsqueda del Señor, y los santos nos comparten su testimonio de los frutos de la oración. Sabemos que la oración es un tiempo íntimo, especial, de encuentro con el Señor. Por eso hay muchas ejercitaciones para trabajar justamente la oración contemplativa, la oración con la palabra de Dios. Y elegimos hoy ejercitar una de esas formas de oración, que es la oración representada. La oración representada nos invita, como toda oración, a rezar con toda nuestra persona. Me acordaba del primer encuentro general de Soledad Mariana, que cuando volví de ese fin de semana fui a verlo a Ricardo Izaguirre, que era quien me había invitado a participar de Soledad Mariana, y le dije que estaba muerta de cansada. Estaba feliz, pero muerta de cansada. Y Ricardo me dijo: Kili, es que la oración cansa, la oración es un trabajo, ¿no? Uno pone el cuerpo. Bueno, en esta oración representada ponemos el cuerpo, ponemos nuestra mente, ponemos nuestro corazón, pero también ponemos la imaginación. La imaginación que nos permita de alguna manera meternos en el Evangelio, en ese pasaje de algún hecho de la vida de Jesús, y estar ahí, participando, mirando. Es vivir de alguna manera ese hecho histórico. Y todos nosotros, gracias a Dios, conocemos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, esta oración representada es una oración que nos invita a tener parte en ese pasaje del Evangelio usando una facultad que es la imaginación. Cada uno de nosotros tenemos personalidades distintas y hay sentidos distintos que tenemos más desarrollado. Las cocineras tienen el sentido del gusto, los escultores el sentido del tacto, los poetas la capacidad verbal de poder comunicar, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene desarrollados distintos sentidos, y esta oración representada lo que hace justamente es invitar a los sentidos, traerlos a la oración. Bernardo también nos enseña en la ejercitación, que es una ejercitación que está en el tercer ciclo, nos dice que la imaginación tiene que ser educada, porque si la imaginación no está educada, podemos caer en pesimismos, en melancolía, en arrebatos, en desenfrenos. Y cuando la imaginación está educada, está disciplinada, dice él, está ordenada, ¿no? Todo lo afectivo nuestro que tenemos profundo se va integrando, se va sanando, y esa energía vital que todos tenemos es la que nos motiva, y en este caso lo que estamos buscando es motivarnos para seguirlo fielmente al Señor. Este año en Soledad Mariana, este 2020, tenemos como eje la ejercitación educación en el amor, y decimos que María es quien nos educa en el amor.
Vamos a pedirle entonces a María que ella también, como maestra de oración, nos ayude a ir creciendo en la vida de oración y en este caso nos acompañe en esta ejercitación de la oración representada. Bernardo en la ejercitación va contando, ¿no?, que es una oración que tiene una larga historia y unos breves fragmentos me gustaría leerles para motivarlos, ¿no?, a que la sigan ejercitando y a que trabajen con esta carta. Dice Bernardo: siendo tales, tantas y tales las posibilidades de la facultad imaginativa, sería un lamentable error no aprovecharla, poniéndola al servicio de nuestra vida contemplativa y orante. Entonces Bernardo va haciendo una genealogía, la historia de esta oración, y comienza citándolo a un amigo que él nos regala, que es el Redo de Rieval. Y el Redo de Rieval le escribe una carta a una hermana suya, tratando de motivarla para que profundice en esta oración representada, en esta oración imaginativa, en esta oración con los sentidos. Y vale la pena escuchar esto que el Redo le recomienda a su hermana. Dice: contempla a María en su habitación y vuelve a leer aquellos pasajes que profetizan el parto de la Virgen y la venida de Cristo. Aguarda allí la venida del ángel, de modo que lo veas entrar, escuche su saludo y así, llena de estupor y admiración, puedas saludar con él a tu dulcísima Señora diciendo: Dios te salve, llena de gracia, bendita eres entre las mujeres. Repitiendo frecuentemente estas palabras, contempla cuál es la plenitud de gracia de la que todo el mundo participó cuando el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Llenó de gracia y de amor, y admira al Señor que llena el cielo y la tierra. Enciérrate en las entrañas de una joven a la que el Padre santificó, el Hijo fecundó y el Espíritu Santo cobijó con su sombra. Me encanta esta forma que tiene el Redo, ¿no?, de describir ese hecho y no sé cómo imaginan ustedes estar presente, pero yo me pensaba así, ¿no?, agachadita como en un rinconcito mirando esa escena, disfrutándola, ese saludo del ángel y contemplando ese sí que trajo tanta gracia a nuestra vida. En esto de la genealogía que Bernardo nos introduce para motivarnos, contándonos la historia, trae a varios santos, ¿no? Decíamos recién a Elredo, también lo cita a San Buenaventura, discípulo de Francisco, y dice: si quieres sacar fruto de la palabra, has de hacerte presente a las palabras y obras del Señor Jesucristo, igual que si las oyeras con tus oídos y las vieras con tus ojos, dejando de lado cualquier otra preocupación e inquietud. Vamos a ver que esto es parte de ese proceso que tiene la oración que ahora entre todos vamos a ejercitar. También Bernardo en la carta lo cita a San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, donde también se propone, y como en círculos concéntricos, San Ignacio nos invita a rezar, pensando primero en el lugar
imaginando el ámbito donde se está desarrollando ese pasaje del Evangelio, luego contemplando a las personas que están mencionadas en ese relato, viéndonos también nosotros, si nos ubicamos a un costado como espectadores participantes, si tomamos el rol de alguno de esos personajes que intervienen en el relato, escuchando, como decía recién San Buenaventura, las palabras, pero no solo es quedarse en el comprender esas palabras, sino también es el meterse en los sentimientos, en las emociones que aquellos que están presentes en ese pasaje del Evangelio han sentido. Y también compartir nosotros esos sentimientos y sumar nosotros nuestros propios sentimientos en ese relato. ¿Cuáles son entonces dos citas más había marcado acá de la ejercitación, dos citas de Bernardo, que como dije recién, tienen la intención de motivarnos a seguir practicando este modo de oración contemplativa? Dice Bernardo, ¿no? La contemplación de los hechos de la vida del Señor mediante la oración representada han de considerarse algo actual. Si bien el hecho no está teniendo lugar en su momento histórico, no obstante, la gracia obra en nosotros y los mismos efectos que habría obrado si hubiésemos estado en aquella circunstancia histórica. No dudemos de que los misterios de la vida de Jesucristo pertenecen al pasado en cuanto a hechos históricos, y tampoco dudamos de que pertenecen al presente por su relación con Cristo resucitado. El resucitado eterniza los hechos históricos de su vida pasada. Qué hermoso poder formar parte, vivenciar ese hecho histórico que de alguna manera se reedita en la oración. Continúa Bernardo. La conmemoración de los misterios del Salvador abre las riquezas del poder santificador y los méritos del Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Y no soy yo quien afirma esto, sino los padres conciliares. Qué hermosa esta frase, realmente yo la resalté y la vuelvo a leer porque me parece que es parte del corazón junto con lo que sería el método en sí, ¿no? Esta idea, este concepto. La conmemoración de los misterios del Salvador abren las riquezas del poder santificador y de los méritos del Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo, para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Es decir, justamente llenarnos de la gracia de la salvación. Creo que si creemos esto, corriendo, salimos a hacer un ejercicio de la oración representada. ¿Cómo es el proceso de la oración representada? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, nos sugiere Bernardo, él va ahí relatando, es prepararnos. Vamos a un encuentro, al encuentro con el Señor, así que nos preparamos, como vamos a una fiesta, como, no sé, a cualquiera de los encuentros o reuniones que tenemos, nos preparamos. Y acá, si bien Bernardo va describiendo unos pasos que tiene el método, sabemos que hay tantas formas de hacer oración como personas y a cada uno de nosotros nos sirven
distintos recursos, ¿no? En mi caso es la música, que me ayuda en esta preparación, en esta, podría decirse, toma de conciencia de lo que vamos a hacer, que es encontrarnos con el Señor. Después de la preparación viene un tiempo de recolección, ¿no? Es tomar conciencia, es aquietarnos, serenarnos, poner nuestra vida en manos del Señor, poner lo que hemos vivido en el día, las corridas, las alegrías, los dolores, las penas, las intenciones. Después de esa recolección viene la inmersión, ¿no? Tomar conciencia, quietarnos, serenarnos. Bernardo sugiere hacer un ejercicio con la respiración, ¿no? Descendente, como que también ese es el ejercicio que hacemos al ejercitarnos, pasar de la cabeza al corazón, ¿no? Y dice Mamerto Menapache que ese es el viaje más largo que nosotros podemos hacer. Ahí sí, entonces viene el momento de la contemplación, donde se lee un pasaje del Evangelio y ahí es que le pedimos al Espíritu que nos ayude a ejercitarnos a través de la imaginación en esta oración. ¿Cómo termina? Termina con un retorno acompañado, ¿no? Volvemos a nuestra vida, volvemos al cotidiano, pero no volvemos de la misma manera. Y para terminar este momento de presentación de la oración, voy a leer unas palabras de San Bernardo de Claraval. San Bernardo decía: el alma no se contenta con que el esposo le manifieste de la forma común a muchos, sino que quiere y desea que por especial privilegio el Señor descienda a ella de lo alto del cielo y penetre en lo profundo de sus afectos y hasta en la médula del corazón. Quiere que aquel a quien ama no se le muestre solo bajo alguna figura externa, sino que haga como una infusión de sí mismo en ella, una infusión del Señor en nuestra vida, que el Señor penetre en lo profundo de nuestros afectos, dice San Bernardo, y hasta en la médula del corazón. La cara de Dios que el alma contempla no tiene forma alguna determinada, sino que imprime su forma, ¿no? Buscamos entonces que el Señor penetre en lo profundo de nuestros afectos hasta la médula de nuestro corazón y que haga una, como dice, una infusión de sí mismo en nuestra alma. Bueno, vamos ahora entonces a hacer el ejercicio. Nosotros elegimos el pasaje del Evangelio que cuenta el trayecto de los discípulos de Maús cuando se encuentran con el Señor resucitado. Lo elegimos porque Bernardo hace unos años lo tomó como modelo de vida contemplativa. Entonces entendemos que está en el corazón de nuestra espiritualidad, ¿no? Rezamos mucho con el Evangelio de la Anunciación, con el Evangelio de la Visitación, con la presencia de María en la cruz de Jesús, pero también este Evangelio es de vital importancia para rezar en el ejercicio de crecer en la vida mariana y contemplativa. Bernardo dice que la vida contemplativa es un camino y estos discípulos están de camino. El Papa hace unos años, en relación a este pasaje del Evangelio de los discípulos de Maús, dijo que era una terapia de fe. Me encantó, ¿no? También rezarlo desde ese lugar, que el Señor nos hace una terapia de fe y transforma nuestro corazón
y lo llena de esperanza. Así que, y además, Leandro acaba de dar una charla hermosa el viernes, que la pueden ver acá, la pueden ver en el blog, la pueden ver en el canal de YouTube de Soledad Mariana, donde justamente de alguna manera alude a estos dos discípulos que iban camino a Emaús y cómo iban en ese contexto de la cercanía de la muerte de Jesús y la resurrección. Así que entonces primero vamos a, como decíamos recién, en todas los momentos que tiene, las etapas, el proceso que tiene esta oración representada, elegí una canción y los invito a que ya nos vayamos predisponiendo para el encuentro con el Señor, con su palabra. Le pedimos a María que nos eduque, que nos acompañe y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a escuchar un canto mientras nos vamos preparando y vamos tomando conciencia de lo que vamos a hacer, que es encontrarnos con Jesús. Vos ya. Se escucha muy bajo. Bien, nos vamos preparando entonces para este encuentro con el Señor. Tomamos una postura cómoda, cerramos los ojos sin esfuerzo, traemos y dejamos en manos del Señor nuestras preocupaciones, las corridas de este día. Le pedimos al Espíritu que nos ayude a tranquilizarnos, a quietarnos. Tomemos conciencia de nuestro ritmo cardíaco para irnos aquietando. Escuchemos el latir de nuestro corazón. Respiremos hondo. Tomemos aire. Lo soltamos.
Podemos imaginar que nuestro cuerpo es un gran globo que se llena de aire y llevamos ese aire a todas las partes de nuestro cuerpo. Le pedimos al Espíritu que Él sople en todas las partes de nuestro cuerpo, que equivaldría a decir en toda nuestra vida. Vamos entonces a hacer una cuenta descendente. Vamos a respirar profundo. Voy a ir contando. Ahí voy a subir un poquito el volumen. Me dicen que se escucha bajo. Una cuenta descendente al compás de nuestra respiración. Y acompañamos esa respiración por un sentimiento de descenso. Inspiramos y exhalamos mientras contamos. 10. Tomamos aire, lo soltamos. 9. 8. 7. 6. Junto a ese sentimiento de descenso, vamos a sumar ahora, le pedimos al Espíritu, un sentimiento de distensión y de aflojamiento. 5, 4, 3, 2, 1. Nos preparamos para escuchar al Señor. Bueno, vamos a leer la aparición de Jesús a los discípulos de Maús, que es Lucas 24, del 13 al 33. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignoran lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara
esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó las escrituras, en las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición, y luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron, y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Así encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Aquel día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. Iban por el camino. Concentrémonos en ese camino. Camino de tierra, camino de piedras. ¿Cómo es ese camino? Angosto, ancho. ¿Qué características tiene? Estos dos discípulos conversaban, discutían. Estaban desanimados, tenían el corazón apagado, entristecido, flacos de fe. Jesús en persona los alcanza, camina con ellos. El Señor está caminando también con nosotros. Estos discípulos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. El rostro afligido, y se sorprenden porque ese forastero parece no saber lo que había ocurrido en Jerusalén. Desconoce lo sucedido en esos días. ¿Cómo se habrán mirado unos a otros? Y ellos le cuentan lo que había ocurrido, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso, era su maestro, poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Pero los sumos sacerdotes y los jefes lo entregaron y lo condenaron a muerte y crucificaron. Ellos esperaban otra cosa, esperaban al liberador de Israel.
Y hace 3 días que todo esto sucedió. Pero parece que en su corazón hay algo de duda, porque unas mujeres del grupo los han desconcertado. Estas mujeres fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cadáver. ¿Cómo habrán vuelto estas mujeres? Volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que el Señor estaba vivo. También algunos de los discípulos fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres les habían contado. Contemplemos a estos discípulos, a estos peregrinos. Pensemos en sus palabras y pensemos en lo que tienen en su corazón. Y ahí está Jesús, caminando con ellos, caminando con nosotros. Ahí está Jesús Maestro, que nos explica las Escrituras, que nos aclara, que nos enseña, que nos ilumina. Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todas las Escrituras, todo lo que se refería a él. Ya estaban llegando al pueblo. Imaginemos ese pueblo. Pueblo grande, pueblo chico, las casas, las calles, la gente. Se acercaron al pueblo a donde se dirigían. Jesús hace el ademán de seguir adelante. Ellos le insisten, quédate con nosotros. ¿Qué le diríamos hoy? ¿Qué le diríamos cada uno de nosotros? Estos discípulos le dicen, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Jesús entra en la casa, entra en nuestra vida, en nuestra familia, entra en esa casa. Toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Contemplemos ese pan. Ayer lo celebramos al Santísimo Sacramento. Contemplemos ese pan. ¿Qué forma tendría? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo huele? ¿Qué gusto tiene? Y es en ese momento, es entonces cuando se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Abrir los ojos, reconocerlo, abrir la mente, pero sobre todo abrir el corazón. Abrir los ojos y reconocerlo. ¿Cómo habrá sido esa experiencia para ellos? ¿Cómo es esa experiencia para nosotros? Y Jesús desaparece de su vista. Entonces estos discípulos se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
arder el corazón. Que el Señor nos regale sentir ese ardor en nuestro corazón, confiar en ese ardor en nuestro corazón. Y se levantaron al instante. ¿Cómo se habrán parado? Habrán saltado. Se levantaron al instante. Volvieron a Jerusalén. ¿Cómo habrán hecho ese camino a Jerusalén? ¿Cómo habrán caminado? ¿Habrán corrido? Ya eran distintos. Y encontraron a los 11 con los demás compañeros. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? ¿Cómo habrán relatado y compartido esta experiencia? Realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. El Señor ha resucitado. En este contexto tan único, tan especial que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? En esta cuarentena, donde hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, hay preocupación, hay incertidumbre, hay zozobra. También es un tiempo que nos invita a la oración, al recogimiento, al encuentro con el Señor. Martín habla que es un tiempo de desierto. Bernardo dice que esta es una cuarentena universal. Esperemos entonces la Pascua universal, esta resurrección universal, que podamos decir con los discípulos, realmente ha resucitado, el Señor ha resucitado. Contemplemos esta escena. Vamos a hacer ahora un retorno acompañado, así como descendimos, ahora vamos a ascender, vamos a contar del 1 al 3, vamos a ir subiendo, subimos, salimos de esa habitación íntima de cada uno de nosotros, de lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. Vamos a hacer un retorno, pero un retorno acompañado, acompañado por el Señor y acompañado por este encuentro, que es un encuentro que vivifica nuestra alma. Respiramos nuevamente, tomamos aire, lo soltamos y contamos. 1, 2, 3. Ya nos irán haciendo comentarios, pero hay una oración que quiero leerles.
Quédate con nosotros, Señor, porque atardece, que el camino es arduo y fuerte el cansancio en este tiempo de la historia tan especial. Quédate para decirnos tus palabras, palabras vivas, palabras de vida, palabras que serenan la mente, que renuevan el alma, que nos avivan con tu fuego, que avivan nuestro corazón, que disipan nuestras dudas, que nos quitan el miedo, que nos purifican el rostro y las entrañas. Abraza nuestras tristezas, danos esperanza, partinos el pan de tu compañía, abrinos los ojos de la fe enamorada. Quédate y renova nuestros sueños. Conducinos siempre por el mundo, que nuestra vida de fe sea más luminosa, más activa, más testimonial, para ver tu rostro en los que nos rodean. Quédate con nosotros, Señor, que el día ya decae. Te necesitamos. Sos el Señor de nuestras vidas. Nos adherimos a vos, Señor. Terminamos dando gracias por estar, aunque bueno, es a través de las tecnologías, pero de alguna manera nos sentimos unidos. Terminamos con una acción de gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por acompañarnos en nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por el fuego que pones en nuestros corazones. Te pedimos seguir experimentando el gozo de tu presencia en la oración, en las celebraciones, en los encuentros con los hermanos. Te pedimos que tu Espíritu ilumine toda nuestra vida, nuestros pasos en el seguimiento a Jesús, en nuestra vida de alianza con Dios en María. Te pedimos que nos animes a ser buenos compañeros de camino de tantos hermanas y hermanas que necesitan de tu palabra. Bueno, nos vamos a despedir. Después dirán ustedes cómo va resultando esto, que es nuevo para nosotros. También los invitamos, porque cada uno de nosotros tiene, de todas las formas de oración que propone Bernardo, alguna que es su preferida o la que está rezando en este tiempo. Así que los invitamos a que se animen, igual que nosotros, a compartir esas formas de oración, a guiarnos. Así nos enriquecemos con la espiritualidad de cada uno. Esto queda grabado, porque hay gente que en este horario está complicada. Bueno, por suerte la tecnología permite que esto esté grabado, va a quedar acá, en este Facebook de familia. ¿Cómo decís? No entiendo la letra. Sí, tenemos muchas cosas, ya vamos cerrando. Bueno, mañana también hay un rosario, es una práctica de piedad popular.